Malvinas y en cuanto a el ataque a nuestra soberanía. En particular, venimos hablando de, bueno, la presencia de este crucero, este buque naval, y también de, bueno, lo que se conoció con la expansión del saqueo petrolero de la empresa israelí Navitas en territorio de Malvinas. Vamos a hablar de este tema en particular. Estamos ya en comunicación con Daniel Guzmán. Daniel es veterano de Malvinas y es director del medio Agenda Malvinas, el cual seguimos muy atentamente siempre aquí para conocer, bueno, muchas de las noticias que es difícil encontrar en otros medios. ¿Cómo andás, Daniel, de este lado? Delfina y Sol, te saludamos. Un gusto, muy buen día, Delfina y Sol. Buen día para primera vez, creo. Creo que sí, en este programa, pero hemos citado, bueno, en reiteradas ocasiones Agenda Malvinas porque seguimos de cerca todo lo que sucede en nuestro territorio usurpado y bueno, y en particular este tema que, bueno, vienen trabajando en particular con la petrolera Navitas que, bueno, digamos, se fue conociendo un poco en contra de la voluntad de la propia empresa y del gobierno británico en Malvinas, pero también por sus propios informes, bueno, de que están expandiendo y cada vez más su trabajo en las Malvinas. ¿Qué es lo que ustedes pudieron indagar de esto y bueno, y cómo y qué se conoce de esta situación? Justamente, y no es nada nuevo. Decir Navitas es meternos en la etapa final de un proceso que se inició en el año 95, que tomó forma en el año 97. En el año 95, el gobierno de Carlos Saúl Menem, siendo Guido Di Tella canciller, firma en Nueva York unos acuerdos de cooperación para la explotación y exploración del mar argentino en materia petrolera. Estos acuerdos los viola rápidamente Gran Bretaña porque salta sola, arma las primeras licitaciones y que toman relieve nuevamente cuando en las últimas horas la petrolera, justamente Navitas, que ha limitado por segunda vez el acceso a su sitio web a la Argentina, publica que al lado del yacimiento León Marino, ya profundizaremos, han adquirido la mayoría accionaria de un yacimiento con más petróleo que León Marino. El León Marino, Sea Lion, es un yacimiento cuya licitación fue adquirida por la petrolera británica Rothoper, una petrolera casi desconocida, con muy pocos activos, salvo algunos cerca de Italia, que adquiere esta licitación, y Navitas se incorpora en el 2022, porque este proyecto, digamos, licitatorio arrancó en 2010 y Rothoper avisó que en 2011 y 2012 que ya había encontrado petróleo. Entonces fue juntando accionistas y el último accionista que le pone la plata, para hacerlo concretamente, es Navitas Petroleum. Estos dos, en diciembre del año pasado, informaron al gobierno ilegal británico que usurpa las Malvinas la decisión final de empezar a perforar el subsuelo marino para empezar a explotar la primera y segunda etapa de un yacimiento de clase mundial que tiene reservas comprobadas por 910 millones de barriles de petróleo. ¿Cómo puede saber que existe este volumen mínimo de petróleo extraíble? Hacen como una ecografía en el suelo, es como para saber si en la panza hay un nene o una nena o son mellizos. En este caso se hace un trabajo de geodesia, de mapeo del suelo, y ya conoce el volumen mínimo extraíble que tienen, con proyección a 1.700 millones de barriles de petróleo. Entonces Navitas se incorpora a este consorcio con el paquete accionario mayoritario, con el 65% que le había comprado en el 2022 a una británica que se llama Harvard Energy. Que, si quiere, en otro momento explicamos cómo ahora Harvard Energy opera en Tierra del Fuego con la Argentina y en Vaca Muerta. En todo este proceso
digamos, informaron que no solamente que habían iniciado, tenían la plata, 1.835 millones, sino que han contratado los barcos, las plataformas, todo el equipamiento, y están construyendo en Malvinas, en suelo de Malvinas, una estructura logística, valga la redundancia, infraestructural para darle apoyo a toda esta operación que está a 210 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. A su vez están construyendo un hotel de 160 habitaciones, construyendo helipuertos en el aeropuerto viejo de Malvinas, donde operó la Fuerza Aérea Argentina y el Ejército y todas las fuerzas en el año 82, para darle sustento. Entonces, esto no hay nada nuevo. Lo que aparece es justamente, o sea, el triunfo de la Argentina en la selección, más el despliegue de la bandera, el trapo, le ha dado una nueva dinámica, pone en escenario lo que la Cancillería Argentina, el gobierno, desde Macri, Alberto y Milei han escondido, y lo mismo que ha hecho el gobierno de Tierra del Fuego, tanto de Bertone como de Gustavo Melella. Estamos en eso, ante la exposición mundial de las empresas en busca de accionistas, digamos. Sí. Están haciendo oferta internacional del recurso robado que van a robar a la Argentina. Exactamente eso es lo que está pasando. Daniel, y también, bueno, desde ya que como bien decíamos, ese trapo que levantó la selección argentina puso en el centro de la agenda la discusión en torno a la soberanía sobre nuestras islas, pero también el papel que ocupa el periodismo, particularmente ahí el trabajo que están haciendo desde Agenda Malvinas, porque ahí mencionabas el bloqueo que tiene particularmente para la Argentina la página de Navitas, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de develar cómo se nos está bloqueando esa información a todo este saqueo que describías recién? Cuando compran en el 2022, ellos no lo tenían censurado en la Argentina, ¿no? Y empezamos a buscar, aparecía información, cuando empezamos a publicar cancelaron. Lo cierto es que hay otras posibilidades de acceder al sitio, modificando el IP, o hay otras aplicaciones, por lo cual hicimos un seguimiento a través de estas aplicaciones. Lo concreto es que hasta el año pasado no había ningún tipo de información hasta que cargan esto a la decisión final. Cuando cargan la decisión final, lo abren nuevamente. Le importa un pito para decirle. Nadie dice nada, nadie nos denuncia, salvo alguna declaración ocasional. Cuando después de la decisión final, creo que fue el 20 de diciembre del año pasado, la Cancillería emitió un documento de rechazo, de repudio, que es como querer matar un elefante con un mosquito, una cosa de esas, que no tiene ninguna trascendencia, ni molesta. Entonces han avanzado. Pero días pasados, en el correr de este mes, publicamos documentación específica de cómo se estaba materializando económicamente, financieramente, quiénes son los accionistas, quiénes son los que ponen la plata, ¿no es cierto? Para Navita es una empresa petrolera de un país que no tiene petróleo, me estoy refiriendo a Israel. Claro. Entonces, ¿quiénes son? Ahí aparece la información de los accionistas. Cuando empezamos a publicar esta información, vuelven a censurar. Pero cuando bloquean, evidentemente se ponen en situación de ladrón. Nadie esconde una acción lícita. Y esto es lo que está haciendo Gran Bretaña y Israel. Porque es la filial con sede en Londres de Navitas, es la que está operando en Malvinas, ¿cierto? Y a su vez, vale decir, hemos escuchado al embajador de Israel en la Argentina en los meses pasados diciendo que, bueno, que ellos no pueden hacer nada porque Navitas es una empresa privada. Bueno, dice 10% de verdad y 90% de mentiras, porque es cierto que es una empresa privada, pero el paquete accionario está de accionistas de empresas que cotizan en la bolsa de valores de Israel, de la bolsa de valores de Londres. Claro. Es más, los fondos de jubilados, el resguardo de los jubilados de Israel están siendo inversores en esto. Para decirlo así, el ANSES de Israel está poniendo plata en este proyecto. Entonces, ¿a quién cuida Israel? ¿A quién está cuidando? ¿No cuida a sus jubilados?
a sus empresas, a su sistema bursátil. Entonces, los únicos que no quieren ver esto es evidentemente los gobiernos de Tierra del Fuego y los sucesivos gobiernos nacionales. Ahí, como para comprender y entender bien la capacidad de acción justamente de tanto de vos decías, el gobierno nacional que directamente está entregado, ¿no?, a las decisiones de, en este caso, de Estados Unidos o de Gran Bretaña o de Israel, pero también el gobierno provincial de Tierra del Fuego. ¿Qué estrategias, digo, más allá de que esto es obviamente parte de la ocupación ilegal, pero qué capacidad de acción tienen tanto ambos actores a la hora de poder frenar esta exploración y este saqueo del petróleo? Es que ya sucedió. Claro. Eso ya sucedió. En el año 2015, cuando licitan, hace la segunda etapa licitatoria, como decía, en 2010-2011, y aparece Rod Hopper y otras empresas como Desiree Noble Shell, Cristina Fernández no solamente logró el bloqueo que Brasil y Uruguay, Chile no tanto, refunfuñando, no hicieran provisión de logística, de caños, de material para empezar con este proyecto, sino que a su vez elevó a través de la Procelac una denuncia penal internacional ante el Juzgado Federal de Río Grande, donde la jueza, eso fue el 15 de abril del 2015, donde la jueza Lilian Herráez, en junio de ese mismo año, no solamente se declara competente, sino que libera multas por 156.4 millones de dólares y libra embargos contra plataformas, barcos y equipamiento e hizo retroceder esta causa. La causa está activa, pero cuando asume Mauricio Macri, se firma el acuerdo Foradori-Duncan, que en el capítulo Atlántico Sur, no sé si lo tienen en mente, si lo han leído, búsquenlo, o si no, luego se lo paso. Ahí aparece que dice levantar las restricciones en materia de comunicación, pesca, petróleo, turismo de las Malvinas. Un acuerdo totalmente favorable a Gran Bretaña como desfavorable para Argentina. Y ahí avanza. Lo cierto es que esta causa, aún activa, ni Mauricio Macri, ni Alberto Fernández, ni Javier Milei han tomado intervención. Tampoco el gobierno de Tierra del Fuego, porque siendo intendente Gustavo Melella y Rosana Bertone gobernadora, Melella le pedía a Bertone en ese momento que se constituyera en querellante. Claro. Obviamente, tiene competencia, tiene responsabilidad. Sin embargo, ni en el caso de Bertone, ni actualmente Gustavo Melella hacen absolutamente nada. Bueno, dice, ¿por qué deberían hacerlo? Pues se están mordiendo la cola en sí mismos, porque la empresa que le vende las acciones a Navitas es complejo, pero abramos el tema, es complejo, pero la empresa que le vende a Navitas es Harvard Energy, la empresa inglesa, que justamente el año pasado se integró al consorcio argentino liderado por Total Austral en Tierra del Fuego en el proyecto Fénix, y a su vez ha comprado acciones de Vaca Muerta, o sea que la misma operadora ilegal que tuvo el paquete accionario 2021 y 2022 en Malvinas, ahora opera sin restricciones en áreas argentinas bajo legislación nacional. Claro. Entonces, sí, hay intereses ahí cruzados que también, desincentivan, si se quiere, a las declaraciones o la acción concreta de parte de algunos gobernadores, ¿no? Sí, en este caso del gobierno Tierra del Fuego, claro, que es la propia provincia. Que suponemos el legítimo gobierno de Tierra del Fuego. Entonces, no hay silencio, sino que ya hay complicidad. Claro. Esto es complicidad. Sí, y pensaba un poco para llevarlo más al plano social, ¿no? Más generalizado en la Argentina. Mencionábamos, algunos hechos más bien reivindicatorios de la causa Malvinas, pero también permitió que, la perspectiva del saqueo, de la ocupación ilegal que se está llevando adelante, en tanto
hablábamos acá en la última semana, ocupación activa, ¿no? Porque muchas veces se asocia a la usurpación de Malvinas a la guerra de Malvinas, ¿no? Y queda como detenido en ese momento y no se piensa quizás esa ocupación como una ocupación que permanece y de la cual sacan beneficio, como estamos hablando con respecto al petróleo, bueno, la pesca, el turismo, etcétera. ¿Crees que pueden ayudar estos hechos que fueron pasando como para ampliar un poco la base de consenso sobre las Malvinas? O por lo menos para refrendar un poco el tema a nivel social. Lo ponen en escena, los visualizan, pero no alcanza para revertir esta situación. Uh-huh. Es cierto que esto que sucedió, que realmente lo que hizo la selección, la inteligencia emocional de la hinchada argentina, cómo se encuentran las grietas del dique para llegar a esta exposición global, que ya no es solamente para los argentinos. Malvinas representa un hito contra el colonialismo global. Por eso los pobres del mundo salen a apoyar a Argentina. El mundo visualiza esta cosa, pero no alcanza. Si los gobiernos, ¿qué está haciendo, por ejemplo, la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación respecto a este tema? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde está? No está. Entonces, evidentemente que hay factores que van mucho más allá, que la exposición en sí mismo logra una gran repercusión internacional, pero en lo concreto en Argentina no produce absolutamente nada. Uh-huh. Digo esto porque no es que tienen los ingresos, la colonia británica de Malvinas está en el top, en el podio de los 3 estados-nación, en este caso colonia, con mayores ingresos del planeta. Claro. Y todo tiene que ver con la explotación pesquera. Uh-huh. No, ellos declaran, podemos decir que tienen ingresos, mejor dicho, que hacen una explotación anual de unos 250.000, 260.000 toneladas de recursos pesqueros anuales que explota España, Corea del Sur, Taiwán y Vanuatu, que es China, con 116 barcos. O sea que la ocupación británica en este momento tiene olor a pescado. Sin embargo, lo que está sucediendo en términos petroleros es la reconversión económica y petrolera que diarios como The Guardian, el diario londinense, ya habla de la nueva Dubái del Atlántico Sur por la proyección de la explotación petrolera, porque toda la cuenca, distintas evaluadoras hablan de un recurso no menor a los 30.000 millones de barriles de petróleo. Todos estos yacimientos son de clase mundial. ¿Qué significa esto? Que están muy próximos a los 1.000 millones de barriles de petróleo. Argentina tiene uno solo en el continente, para decirlo concretamente, que es Cerro Dragón, en la provincia de Chubut. Uh-huh. Brasil tiene uno de este volumen frente a las costas de Río Janeiro. Venezuela tiene el Orinoco, bueno, los países árabes tienen varios, pero no abundan este tipo de yacimiento y el volumen y la cantidad. Por consiguiente, Gran Bretaña, la colonia británica, tiene asegurado bajo este régimen un desarrollo hidrocarburífero de no menor de 50 años. Tremendo. Daniel, impresionante, ¿no? La verdad, toda esa información que muchas veces, es muy complejo de enterarse, ¿no? Y de poder dimensionarlo de esta forma. Te agradecemos mucho por el tiempo y seguimos en comunicación. Un gusto, siempre disponible para la radio. Un saludo grande. Daniel Guzmán, director del medio Agenda Malvinas, periodismo anticolonial. La verdad que un medio impresionante para seguir verdaderamente la agenda de la ocupación colonial en Malvinas, que es todo esto, ¿no? Es que flamee la bandera británica en las Islas Malvinas, pero es también toda esa complicidad del Estado argentino y de estados provinciales argentinos, de otros estados, en este caso el Estado de Israel, el ente sionista, el Estado español, el chino, ¿no? A todos aquellos que operan en base a esa usurpación que les da
ingresos millonarios, no solo a través de la pesca, sino que cada vez más a partir de la actividad petrolera, que es un poco sobre lo cual están trabajando, invirtiendo y viendo que es una salvación a futuro, como decía Daniel, quizás incluso hasta a 50 años, para un gobierno británico que ha basado toda su fortuna en base a la expropiación de territorio ocupado, un territorio que nos pertenece a los argentinos y que, tenemos que cuidarlo. Sí, no, y hablando de la agenda anti-argentina, también poner el ojo en los argentinos que han sido cómplices de esta agenda de saqueo, ¿no? De esta matriz extractivista de nuestra patria. Bueno, una nota que también publican ahí en Agenda Malvinas, que hacen este recorrido histórico, y ahí también lo mencionaba Daniel, de, en qué momento empezó a trabajarse toda esta política, ¿no? Y ubicando a Carlos Saúl, ¿no? Como uno de los que empezó a llevar adelante muchas de estas concesiones. Uh-huh. Y también lo pienso, ¿no? Retomando algunas otras entrevistas en torno a lo que es la situación de los hielos continentales, ¿no? Uh-huh. Ahí para poner el ojo, ¿no? Cuáles fueron los gobiernos y cuáles fueron las agendas que terminaron y terminan, ¿no? Entregando nuestra soberanía nacional, ¿no? Y se alinean sobre todo a los intereses coloniales imperialistas. Está bueno, ¿no? Uh-huh. Enterarse también. Sí, porque después te gritan cipayo, antipatria en la sociedad rural. Y al espejo, hay que fijarse. Hay que mirarse un poco al espejo. 12 minutos, ya pasaron de las 10 de la mañana. No me haga cara, Mati Marchi, ¿usted no se equivoca? Vos con esos pelos no podés. Me levanta la cejita como diciendo, esa peluca. Bueno, todos nos equivocamos en la vida, Vamos a la tanda, ya volvemos.